Señoritas, estimadísimos colegas, por poco no entro. Y eso que yo vivo al frente de Entel. Si ustedes pasan por Entel, van a ver muchos jóvenes están chateando, están manejando aplicaciones con sus celulares o con sus computadoras al frente de Entel. Y les pregunto, ¿hay megas gratis? Y me dicen, sí, son gratis. Pero yo vivo más ahí al frente, pero tengo problemas de conexión. Y tengo problemas de conexión. Me decían que es porque está muy cerca. Bueno, pero más bien que entré, mil disculpas por esperarme eh, y muchas gracias por esperarme, mejor dicho, y mil disculpas por entrar yo tarde. Eh, entonces, esta mañana yo hablé con el director de Casera sobre los horarios. Es preocupante de todas maneras. Él me dijo de que lo único que están haciendo es regresar al horario de clases de antes de la pandemia, ¿no? O sea que del, del 20, del 20, ¿no? Eh, entonces yo le dije, ese horario no se ha aplicado, porque apenas empezó las clases, ya declararon la alerta sanitaria. Y, y yo le dije que si vamos a hablar de horarios antiguos, tenemos que hablar del horario de 1919, perdón, del 2019, ¿no? Ese se aplicó todo el año. Y ahí yo tengo clases las primeras horas, no tengo clases las últimas. Entonces, bueno, me dijo que no hay horarios, no hay horarios, yo creo que deben haber en archivos, deben haber, pero yo estoy consiguiendo esos horarios. Por otro lado, estoy consiguiendo esos horarios y voy a ver la forma, por lo menos una clase dar a las 8, por decir, o mejor si es más antes. Ya, otra ya, ¿qué vamos a hacer? La última nos han puesto. Bueno, son cosas que están pasando. Eso me dijo el director, que solamente están ya tomando el horario de antes de la pandemia, después de haber cambiado varias veces esta gestión, ¿no? Bueno, ¿por qué digo que es preocupante? Porque en el turno diurno, por ejemplo, el delegado de curso me, me informó de que había nuevos horarios y le dije que me mandase el horario y me mandó el horario y ahí no está economía política ni siquiera nombrado. Está ahí un techito FPS, dicen, ¿no? Entonces, y además un solo día. Yo hablé con el director, le dije que mire, esto me ha pasado. Me dijo, ay, los chicos manejan nomás, no hay que hacerles caso, ¿no? Manejan nomás los chicos, ¿no? Pero bueno, yo le creí entonces, le creí. Y porque yo ya estaba hablando con las autoridades superiores. Le creí, me salí contento, tranquilo, porque Economía Política mantenía su horario en el turno de la mañana y eh, dos clases había, 2 días, ¿no? Entonces yo me fui tranquilo, pero volví a ver el horario que me mandó el estudiante. Tiene el sello de la casera, ¿no? Yo dije, ¿cómo pueden manejar horarios y con sello de la casera? ¿Qué está pasando? Y el director me dice que no, eso manejan nomás los chicos. Entonces, algo está pasando. De todas maneras, yo voy a hablar
con las autoridades superiores, a ver qué está pasando. Eso quería informarles, estimados estudiantes y estimados estudiantas. ¿Está bien hablado así? A ver, las señoritas profesoras, porque hablan así, estudiantes y estudiantes. Incluso la Constitución Política del Estado de Bolivia Plurinacional, presidente, presidenta, juez y Está jueza mal. está bien, pero presidenta, presidente ya no está bien. A ver, Saray, ¿qué dices? Saray, Está mal, licenciado. ¿cuál está mal? En realidad ¿Presidente, no tendría presidenta, que existir estudiante, presidente. estudianta? ¿Cuál está No mal? sé si estoy en lo correcto, licenciado, pero leí por ahí en un texto que la palabra presidenta no existe por sus raíces de la palabra presidente. No existe presidenta. No, ¿Has leído la Constitución Política del Estado? En la Constitución está así. por la inclusión, pues supongo. Pero hay palabras, sí, hombre, que no tienen femenino, que ya incluyen el femenino ya en la sola palabra. Está mal, entonces, presidente, presidenta. Está mal, estudiante, estudianta. ¿Sí? Estudianta Ahora, suena graciosito. Pues está mal, estudianta. está muy mal. Todas las palabras que terminan en E, como presidente, como estudiante, se refiere a varones y mujeres, ¿no? Todas las palabras que terminan en E. Poner de presidente, presidenta es un horror. Decir estudiante y estudiante es un horror, ¿no? Ahora, hay palabras que sí se tienen que nombrar, ¿no? En masculino y en femenino. Hay palabras que no terminan en E. Entonces, por ejemplo, médico y médica, ¿no? No vas a decir a una médica, médico. A veces dicen también, ¿no? Al ingeniero y a la ingeniera, dice, ingeniero le dicen, pero está bien hablado ingeniera, ingeniero, ¿no? Bueno, todo estoy repasando porque veo el canal 7 y paso clases en las mañanas con los profesores de primaria, también de secundaria, en la tarde, ¿dan? Estoy ahí viendo las clases y estoy recordando todo lo que he aprendido. Muy buenos profesores. Es decir, yo digo, si estos profesores hubiera tenido cuando era niño, hubiera sido mucho mejor, ¿no? Porque antes era, venga, venga rápido, un palazo listo, se va a portar bien. Tarea, ¿dónde está la tarea? ¿Ha traído? No, profesor, venga ahí. Así era la cosa. Incluso azotaban a los niños. Y el papá, ¿qué decía? Y la mamá, está bien, señor profesor, tome el chicote, este le va a doler. Le daba otro chicote más grande. Así era, pero ahora ya no es así, ¿no? Ya ha cambiado la vida escolar, así. Bueno, entonces, a ver, entraremos en lo nuestro, en lo que es la economía política. 35 estudiantes. Esto se está haciendo promedio ya en el turno nocturno, y eso que son más de 200 estudiantes inscritos. ¿Qué estará pasando? Entonces, a ver, El COVID, doctor. El COVID. El Luis, ¿qué COVID. dices? El COVID, doctor. Está aumentando el COVID. También el COVID. Esta mañana he leído y dije, me he debido equivocar. 30.000 contagios ayer, 30.000 en Bolivia, ¿no? Y hace un rato he leído la información de que en Santa Cruz han suspendido los actos por el 6 de agosto, ¿no? Porque el COVID está multiplicándose, ¿no?
es la quinta ola. Y debe haber algo más porque todo el mundo se está preocupando, ¿no? En la Universidad del siglo XX están vacunando. Hoy día también les han debido vacunar a ustedes. ¿No? Y no ha debido haber clases, porque eso me dijeron que es con suspensión de clases, todo eso. Sí, tienes razón. El COVID está impidiendo que pasemos clases. Mejores las clases virtuales. Esta tarde fui a pasar clases con enfermería. Dije, no, imposible. ¿Cómo? Pobres estudiantes. Más de 200 alumnos metidos en un aula. Y encima el sol pega a esa aula fuerte. No, es un castigo. Es un castigo. Yo les dije, mejor volveremos a las clases virtuales. Ya me dijeron, ¿no? Porque así no se puede pasar. Es un castigo a los estudiantes pasar en esas condiciones. Entonces, ahora, según el estatuto, resolución del estatuto, la resolución del Consejo Universitario, según la resolución del Consejo Universitario, se puede dar clases virtuales, se puede alternar virtuales con presenciales. Bueno, hoy nos toca el tema. ¿Qué tema nos toca? Miren el material que tenemos para el segundo parcial. Tema del dinero. Tema transformación del dinero en capital. Tema producción de plusvalía absoluta. Tema producción de plusvalía relativa. Y hoy vamos a avanzar el tema la tasa y masa de plusvalía. Y este tema lo vamos a hacer aquí en aula, ¿ya? Como si estuviéramos en la pizarra, porque lo grabé en la nube y no pude bajarlo. El problema de internet. Muy bien. Tema 7, la tasa y la masa de plusvalía. La tasa de plusvalía y la masa de plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? La tasa de plusvalía. La plusvalía sabemos, ¿no? Es el trabajo que no se remunera al trabajador, que es la valorización del valor, ¿no? Entonces, es la ganancia del patrón, la plusvalía. ¿De dónde sale la plusvalía? Del trabajo que no se remunera, ¿no? Eso lo tienen bien clarito los trabajadores, pero nosotros no. Pero si se remunera el sueldo, el salario es para todo el día, no hay problema. No, pero todavía nos falta el salario, avanzar. Entonces, la tasa de plusvalía mide el grado de explotación de la fuerza de trabajo. Es la relación inversa entre la plusvalía y el capital variable. Aquí vamos a aumentar su fórmula, ¿ya? La plusvalía, ahora voy a hacerlo lentito para que, ¿no? Porque no tengo preparado esto. Lo tengo, pero no pude bajar del internet. Plusvalía es igual, dice, entre la tasa de plusvalía es igual a la plusvalía, ¿no? Dividido entre el capital variable. ¿Y qué es el capital variable? ¿No? El capital variable es el dinero invertido en fuerza de trabajo, ¿ya? Eso lo vamos a ver con calma en la próxima clase. Pero capital variable, cuando hablemos de capital variable, ¿no? Nos referimos al dinero invertido en fuerza de trabajo. Bueno, nos dicen, teniendo en cuenta que la plusvalía es igual a 120 y el capital variable 200 bolivianos, calcular el grado de explotación de la fuerza de trabajo. Este ejemplo ya hicimos en la pizarra, ¿no? ¿Recuerdan? Fuerza de trabajo, 200 bolivianos diarios, ¿no? 200 bolivianos diarios. ¿Cuánto produce? Esos 200 se han convertido en 320, 120 más. ¿Por qué? Porque el trabajador añadía un valor de
40 bolivianos por hora, ¿no? Y en 3 horas de trabajo no remunerado, añade un valor de 120 bolivianos. Ese ejemplo lo hicimos ya, por eso lo puse aquí. Entonces, ¿cuál es la tasa de plusvalía? El grado de explotación de la fuerza de trabajo. Realizamos la fórmula, la P', la tasa de plusvalía, creo que se está... La batería estaba acabando de... Entonces, la tasa de plusvalía es igual a la plusvalía. Nos dicen que la plusvalía es 120 bolivianos. 120 bolivianos. La plusvalía es igual a 120 bolivianos. Dividido por el capital variable. Ya hemos dicho, el capital variable es el dinero invertido en fuerza de trabajo. Dividido entre 200 bolivianos. Si esto calculamos, nos da un... y la plusvalía, aquí estoy, me he olvidado. La tasa de plusvalía es igual a plusvalía dividido por el capital variable individual, ¿no? Multiplicado por el 100%. Por el 100%. Eso es 100%. Esa es la fórmula, ¿no? Entonces, aquí lo añadimos multiplicado por 100%. 100%. ¿Cuánto es el grado de explotación de la fuerza de trabajo? Esto puede ser pregunta de examen, ¿no? De calcular el grado de explotación de la fuerza de trabajo. Entonces, es aplicar la fórmula nada más. Entonces, esto es igual. Esto es igual. Esto seguro que lo van a hacer. Facilito, ¿no? Entonces, 120 dividido entre 200 es igual a 0.6, ¿sí? Multiplicado ahora, multiplicado por 100%. Multiplicado por 100%, y esto es igual a 60, ¿no? No, es 60%. Sí, si estoy mal en mi aritmética, me corrigen, por favor. Es igual a 60%. Entonces, el grado de explotación de la fuerza de trabajo en este ejemplo es del 60%. Es decir, si el patrón invierte 1 boliviano en fuerza de trabajo, los obreros, además de devolverle ese boliviano, producen 60 centavos más. ¿No? Y, claro, eso quiere decir, ¿no? Ahora, si invierte 200 bolivianos, produce el 60% de plusvalía, que es igual a 120 bolivianos. ¿Me explico, no? Ahora podemos hacer otro ejemplo. Otro ejemplo. Yo no sé qué está pasando aquí con mi... A ver, aquí, vamos, aquí mismo. Nos dicen, teniendo en cuenta que la plusvalía es 200 bolivianos. 200 bolivianos.
200 bolivianos. Y el capital variable es 200 bolivianos. Nos piden calcular el grado de explotación de la fuerza de trabajo. El grado de explotación de la fuerza de trabajo. ¿Qué hacemos? Aplicamos la fórmula, ¿no? La fórmula es la plusvalía es igual ¿qué ha pasado aquí? A mi secretaria que tenía, la última secretaria que tenía, le decía, señora, va a tener cuidado porque en la computadora anda un duende. Y el duende nos hace equivocar, ¿no? Entonces, la plusvalía es 200 bolivianos, dice. 200 bolivianos. Dividido el capital variable, 200 bolivianos también. 200 bolivianos. Multiplicado por 100%. 100%. Entonces nos da, esto es igual a 200 de 200. ¿Cuánto Uno. es? 1. 100. Bien, muchas gracias. % de plusvalía, Lee. 1, ¿no? Multiplicado por 100. 100. 100%. 100%. Muy bien. El grado de explotación es del 100%. Miren ustedes, el grado de explotación del ejercicio anterior era de 60%. Aquí es del 100%. Entonces, ¿no? El grado de explotación del 100%. ¿Eso qué significa? Interpretamos. ¿Qué significa eso? Significa que por un boliviano invertido en fuerza de trabajo, los trabajadores le devuelven en concepto de plusvalía otro boliviano, ¿no? El 100% de lo que invierte el patrón, los trabajadores le devuelven en ganancia esa misma cantidad, pero en ganancia. ¿Tiene? Eso significa el 100% de plusvalía. Y calculamos la masa de plusvalía, ¿no? ¿Qué es la masa de plusvalía? Es la plusvalía total que producen los trabajadores en una empresa, ¿ya? Una empresa tiene 10, 50, 100, o hay empresas que tienen 1000, ¿no? Patiño tenía 5000 trabajadores. 5000 trabajadores que han producido una ganancia de 500 millones de dólares de horas de trabajo, ¿no? Entonces, a ver, es la plusvalía total que produce. La fórmula es plusvalía multiplicado por B grande. Este B grande es, se lo pondré aquí, se los pondré. Este B grande es el capital variable total. Capital variable total. Entonces nos dicen, calcular la masa de plusvalía. La masa de plusvalía
calcular la masa de plusvalía si sí, el grado de explotación. Esto van a entender bien, por favor, ¿ya? Después vamos a hacer otros ejercicios mucho más complejos. Entonces tenemos que ya saber intuitivamente cuánto es la tasa de plusvalía, cuánto es la masa de plusvalía, ¿ya? Dice, calcular la masa de plusvalía si el grado de explotación, me decían los estudiantes, pero licenciado no ha dado la tasa de plusvalía, no tenía, pero no puse la tasa de plusvalía, pero puse el grado de explotación, que es lo mismo, ¿no? El grado de explotación. El grado de explotación es igual a 60%. 60%. ¿Qué significa eso del 60%? Por un boliviano invertido en fuerza de trabajo, los trabajadores devuelven, además del boliviano, le devuelven 60 centavos más por cada boliviano invertido. Calcular la masa de pruebas y el grado de explotación de 60 bolivianos y el número de trabajadores de la empresa es, por decir, 100 trabajadores. 100. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aplicamos la fórmula. Pero, miren, primero tenemos que calcular el capital variable total, ¿ya? El capital variable total. Porque no tenemos el capital variable total. Y el capital variable total es igual al capital individual multiplicado por el número de trabajadores. El número de trabajadores. Y nos da, entonces, ¿cuánto es el capital variable individual? La masa de producción. Aquí no nos han dado la masa de producción. Aquí faltaba, me olvidé. El capital variable individual es 200 bolivianos. Esto estoy manejando porque ya hicimos un ejercicio, ¿no? de esto. Y además, cuando estudiamos el salario, vamos a ver que se aproxima al valor de la fuerza de trabajo. Ya, con eso sí. Número de trabajadores, ya. Capital variable individual, 200 bolivianos, ¿no? 200 bolivianos. Multiplicado, le ponemos multiplicado por el número de trabajadores. ¿Cuánto es? 100. 100 trabajadores. Entonces, esto es igual a 200 entre 100. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Dónde está la calculadora? La calculadora. 2 docente. ¿Cuánto es? 2. 200 multiplicado por 100. ¿Cuánto es? Ah, ya. 20.000. Pensé que era dividido. 20.000, licenciado. 20.000. 20.000 al rato, 20.000. 20.000 bolivianos. El capital variable total es 20.000 bolivianos. 20.000 bolivianos. Listo. Ahora sí podemos calcular. Miren, si yo les pido calcular la masa de plusvalía, les voy a dar el capital variable individual y el número de trabajadores. Entonces ustedes van a aplicar la fórmula.
pero no se puede aplicar directamente porque no tengo el capital variable total. Tendré que calcular como hice aquí, ¿no? El capital variable individual, 200 bolivianos, multiplicado por el número de trabajadores, 20,000, ¿no? El capital variable total. Ahora sí puedo calcular la masa de plusvalía. La masa de plusvalía es igual, la masa de plusvalía es igual a la tasa de plusvalía, que es el 60%, ¿no? 60%. Multiplicado por el capital variable total, que es 20,000. 20,000. ¿Cuánto me da? 20,000, ¿qué? 1.200.000. 200,000. 1.200.000. ¿Seguro? 1.200.000. 1.200.000. Han calculado con su calculadora, ¿no? La Sí, calculadora, rapidito. 1.200.000. Esto van a tener mucho cuidado en el examen. No se puede multiplicar directamente. Una cosa es un número porcentual y otra cosa es un número real. No se puede multiplicar naranjas con papas, ¿no? Y aquí, como queremos saber la plusvalía total en bolivianos, entonces lo que tenemos que convertir en número real es el 60%. ¿No? ¿Cuánto es el 60%? ¿Cuánto es el número real de 60%? 0.6. 0.6. 0.6. Muy bien. Muy bien, 0.6. 0.6. Ese es el número real, ¿no? Ahora sí puedo multiplicar, porque el otro es número real también, por 12,000. Ahora sí, ¿cuánto sería? 12.000. Los chiquititos. Qué difícil es criar a los hijos, ¿no? Yo recuerdo, claro, es complicado. No es fácil, no es fácil. Es bien complejo criar a los hijos. ¿Me decían cuánto es? 12.000. 12,000, ¿qué? En el examen tiene que poner todo. 12,000 bolivianos. Eso, 12,000 bolivianos. Entonces, a ver, y comprobaré por 20,000. 12,000 bolivianos. ¿Y qué son los 12,000 bolivianos? La masa de plusvalía. Es decir, la plusvalía total que producen los trabajadores en esa empresa. ¿No? Es 12,000 bolivianos. Miren ustedes, el patrón ha invertido 20,000 bolivianos y la plusvalía es 12,000 bolivianos. ¿Está bien? Está bien, porque si ha producido una plusvalía de 12,000, eso significa que primero ha reproducido el valor de 20,000 y después, ¿no? Como ha seguido trabajando, los trabajadores han producido una plusvalía de 12,000, la ganancia del patrón. Eso tiene que ser bien internalizado, tiene que estar bien internalizado. Esta mañana, en realidad fue la primera clase presencial que yo tuve con enfermería, ¿no? Y les pregunté de dónde sale el valor
del comercio. Pero tanto que estamos hablando en cada clase, el valor es trabajo, trabajo es valor. ¿Por qué me dicen el comercio? No, eso tenemos que sacar de la cabeza. Comercio, inversión, ganancias del capital, nada de eso. Todo es consumo de la fuerza de trabajo. El trabajo es el productor de valor. Después, cuando estudiemos el salario, les voy a demostrar cómo la oferta y la demanda puede influir en el valor. Solamente influye en el valor, pero no determina el valor. Quien determina el valor es la fuerza de trabajo, el consumo de la fuerza de trabajo. ¿Listo? Podemos hacer otro ejercicio más. El otro, ¿qué hora es? El otro haremos. Nos dicen calcular la masa de plusvalía. La masa de plusvalía si el grado de explotación de la fuerza de trabajo es del 100%. Del 100%. El capital variable individual es de 200 bolivianos. 200 bolivianos. Listo. Lo único que tengo que hacer es aplicar la fórmula. Ahora también van a llevarse en chanchullito la fórmula, ¿ya? Porque vamos a hacer hartas fórmulas. Cuando entremos al tema de la ganancia, vamos a calcular con hartas fórmulas y van a llevarse un formulario. ¿Ya? Eso está bien, no hay problema. Ahora mejor es si lo aprenden todo de memoria, ¿no? Las fórmulas. Pero no vamos a pedir eso. La masa de plusvalía es igual a... ¿Qué tengo que hacer primerito? La masa de plusvalía es igual a tasa de plusvalía multiplicado por el capital variable total. No tengo el capital variable total. No tengo el capital variable total. Aquí también me olvidé otra vez. Es el número de trabajadores. El número de trabajadores de la empresa es 100. 100. Ahora sí puedo calcular el capital variable total. El capital variable total es igual a capital variable individual, 200 bolivianos. 200 bolivianos. Multiplicado por el número de trabajadores, 100. 100 trabajadores. Esto me da 20.000, ¿no? 20.000. 20.000 ¿qué? Bolivianos. 20.000 bolivianos. Ahora sí puedo calcular la masa de plusvalía. ¿Qué es la masa de plusvalía? La plusvalía total que producen los trabajadores en una empresa, ¿no? La masa de plusvalía es igual a tasa de plusvalía. ¿Cuánto es la tasa de plusvalía? Es igual a la tasa de plusvalía. 100% nos dice. 100%. 100%. 100%. Multiplicado por el capital variable total, por 20.000. 20.000 bolivianos.
les recuerdo, no se puede multiplicar directamente. Ya, y calculan en el examen, directamente le ponen. No, hay que transformar en números real el porcentaje. ¿Cuánto es en números real 100%? Ya hemos dicho, ¿no? 1. 1 multiplicado por 20,000 bolivianos. 20.000 bolivianos. 20,000 bolivianos. Muy bien. Muy bien. Eso quiere decir que están siguiendo la clase. Eso está muy bien. 20.000. 20,000 bolivianos. Esto es igual a 20,000 bolivianos. Listo. 20,000 bolivianos. Interpretamos. ¿Ya? En el ejercicio anterior, el capital variable individual era 200. El número de trabajadores, 100. El capital variable total era 20,000. Todo igualito, ¿no? Pero había una diferencia, ¿no? Que el grado de explotación era mayor del 100%, ¿no? Por tanto, miren ustedes, invirtiendo lo mismo en capital variable, pero hay mayor ganancia. ¿A qué se debe esa mayor ganancia? ¿No? He invertido, en el primer ejercicio se ha invertido 200 bolivianos en fuerza de trabajo individual y por los 100 trabajadores 20,000, los dos igualitos. Pero resulta que la plusvalía es mucho mayor, es de 20,000, más que 12,000. ¿A qué se debe eso? Al grado de la explotación de la fuerza del trabajo. Repetí, por favor, Fabio. Al grado de la explotación de la fuerza del trabajo, licenciado. El grado de explotación, pero tendrías que completar, si quieres que te ponga 5 puntos. Tendrías que completar, comparando el ejercicio anterior con el ejercicio último. En el ejercicio anterior el grado de la fuerza de trabajo es 60% o Sí. 0.6 y en este ejercicio es 100%, pues ya 1 y es mayor al primer ejercicio. Sí. ¿Cuál sería tu interpretación? Te estoy aumentando Que- los 5 puntos, Fabio. La interpretación es el siguiente. 20,000 es mayor que 12,000. ¿Por qué es mayor que 12,000? La plusvalía es 20,000. En el ejercicio anterior es 12,000. Pero se ha invertido la misma cantidad, ¿no? Entonces, es que es mayor la plusvalía porque el grado de explotación de la fuerza de trabajo es también mayor, ¿no? En el anterior era solamente del 60%, aquí es del 100%, ¿no? O sea que miren ustedes, cuanto más explotación a la fuerza de trabajo, más ganancias del patrón. Por eso es de que, por ejemplo, en Argentina, ¿qué han hecho? ¿Qué hacen con los trabajadores? ¿No? Ahí noticia mundial fue, ¿no? Que se incendió una fábrica y murieron, pero varios trabajadores murieron quemados. ¿Qué ha pasado? Es que el patrón, por incrementar la intensidad del trabajo, el grado de explotación, les encerró con candado. Les encerraba todos los días con candado para que no salgan, ¿no? Entonces, claro, no pudieron escaparse por el incendio. Pero ahí está, ¿no? Cómo los patrones desean ganar más. Y como el trabajo es la única fuente de riqueza, entonces explotan más. El grado de explotación de la fuerza de trabajo es mayor, ¿no? Y bueno, esa es la explicación. Gracias, Fabio. Te has ganado 5 puntos. 5 puntos. Entonces, así es ¿no? Seguro que va a haber examen de cálculo, pero miren, no les estoy mintiendo, pero este cálculo de tasa
tasa de plusvalía y de masa de plusvalía va a estar dentro de un ejercicio mayor. ¿Ya? O sea que tienen que dominar cómo se calcula la tasa y cómo se calcula la masa. ¿Ya? Entonces, eso, vamos a hacer hartos ejercicios. No hay preguntas. Realmente es preocupante, ¿no? 30,000 en un día, el día de ayer, de contagio, ¿no? Y siguen muriendo también por COVID, ¿no? Entonces, claro, eso es debido a las tantas entradas que hemos tenido, ¿no? En La Paz, cuando estuve en La Paz, hubo la entrada del Carmen en el Alto, ¿no? Y claro, ¿cómo no va a haber contagio, ¿no? Por eso estamos viviendo la quinta ola. Y bueno, tenemos que cuidarnos nada más y estudiar duro, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, la primera noticia, un feminicidio en Cochabamba, ¿no? ¿Cómo hay que solucionar este problema? No es como dicen algunos, incrementando las penas, castigando más duro. Igual nomás hay feminicidio. Miren, la ley, ahora el delito mayor, más que asesinato, es el feminicidio, ¿no ve? 30 años sin derecho a indulto, todo eso, ¿no? Pero hemos visto que la corrupción en el Poder Judicial es tan grande que los jueces liberaban a los asesinos, ¿no? Entonces, el problema no es más pena, ¿no? El problema es más cultural, ¿no? Entonces, hay esos problemas. Otra cosa que leí, acabo de leer eso, pero es para morirse. ¿Qué justicia es esa, ¿no? Pues la Corte Suprema, creo que es, ¿no?, ordenó que se pague a los jueces que han liberado habiendo tenido una sanción de 30 años de cárcel. ¿Entienden la figura? Que los jueces que están en la cárcel, ¿no?, por haber liberado a los asesinos, ¿no?, están recibiendo sueldo, porque así lo ha dicho la Corte Suprema. Pero al que roba por necesidad, es el que no le pagan ni un centavo, más bien le patean, ¿no? Y por eso se aviso, ¿no? Por un televisor, años están. Bueno, estudien duro. La justicia necesita de excelentes abogados. Muy bien, nos vamos a despedir. Muchas gracias por las clases virtuales y bueno, nos vemos la próxima clase y podemos programar el examen del segundo parcial ya, cuando ustedes digan y qué modalidad podemos elegir, ¿no? Eso ya depende de ustedes. Entonces, nos iremos a descansar. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao, hasta luego, Araceli. Chao, Hasta chao. luego, doctor. Chao, chao. Roberto. Chao, Beatriz. Hasta luego, doctor. Chao, Iván. Chao.